Rita Torres Vázquez es diseñadora gráfica y diplomada en Memorias, Movimientos Sociales y Producción Artístico-Cultural en Chile y el Cono Sur, de la Universidad de Chile. Facilitadora con perspectiva de género por el Observatorio contra el Acoso de Chile, OCAC. Ha participado en proyectos e investigaciones en el ámbito de la memoria y patrimonio visual de Chile. Ha contado con el apoyo del Fondo del Libro el año 2020 y se ha adjudicado el respaldo de diversos proyectos Fondar como investigadora responsable el 2018 y como ejecutora 2017, 19 y 20. Ha ejercido docencia en los ramos de Historia, Teoría del Diseño y Metodología de la Investigación en la Universidad de Chile y en la Universidad Diego Portales. Es directora de contenido del Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño, ENEDI, en sus versiones 2017 y 2019. Además de ser parte del equipo organizador en su versión 2014, estando a cargo de la publicación ENEDI. Es coeditora de la publicación Reconocernos ENEDI 2017 y Encuentros Territoriales ENEDI 2019. Además, es coautora del libro Bitácora de Trabajo, Metodologías Visuales Participativas en los Encuentros Territoriales, ENEDI 2019. Es investigadora responsable del libro Revolución de los Papeles, Producción Editorial, Imaginarios Visuales y Reforma Universitaria en el Taller Gráfico UT, a publicarse junto a LOM Ediciones a finales de este año. Actualmente es parte del colectivo Agua en las Grietas, el cual se enfoca en la investigación y docencia en torno a metodologías visuales, colaborativas y afectivas. Bienvenida, Rita. Gracias, Seba. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar acá. Estoy muy emocionada también de la presencialidad, en el marco de lo posible. Bueno, yo lo que les vengo a presentar un poco es este proyecto editorial que comentaba al principio Sebastián, que tiene 3 etapas que creo que son importantes como comentarlas. Este trabajo está vinculado a mi tesis de pregrado, cuando me titulé diseñadora gráfica en 2017. Contó con el apoyo del Fondar de línea de diseño, modalidad de investigación, convocatoria 2018, y actualmente se encuentra en la etapa final, que sería este fondo del libro y la lectura, convocatoria 2020, próximo a lanzarse con Ediciones LOM. Bueno, esta investigación toca 2 elementos importantes que creo que es importante como declarar. En primera instancia, busca hasta ahora hablar de un inédito antecedente para el desarrollo histórico del quehacer del diseño y las artes gráficas en el país. Consiste en la puesta en valor de la labor desempeñada por el Taller Gráfico de la Universidad Técnica del Estado, uno de los principales espacios de creación y producción y difusión gráfica del trabajo cultural de esa universidad. Respecto a lo anterior, es interesante aproximarse a la memoria de este taller desde uno de sus últimos trabajos editoriales, la revista de la Universidad Técnica del Estado, 1969 a 1973, publicación periódica de carácter académica que tuvo como objetivo difundir el proceso de transformación de esta casa de estudios experimentado gracias al movimiento de reforma universitaria. También es importante comentarles que este trabajo de investigación se trabaja con 4 tipos de fuentes, que creo que son relevantes para este trabajo de archivo y de memoria. En primera instancia se trabaja con fuentes escritas, que sería un poco la discusión bibliográfica en torno a 4 perspectivas que a continuación voy a explicar muy brevemente. Sería una perspectiva política, la segunda sería una gráfica editorial, desde una perspectiva tecnológica y educativa, que esto permitiría entender el contexto de la investigación. Una segunda fuente sería las fuentes visuales, que ya serían trabajar con los ejemplares de la revista de la Universidad Técnica del Estado. Y aquí hago un paréntesis, es importante recalcar que la mayoría de la documentación resguardada de la época de la Universidad Técnica del Estado, de la UT, fue perdida y fue transgredida en el golpe militar en 1973 y ha sido bastante difícil como congregar y acceder a ese tipo de archivos. Entonces, por ejemplo, los ejemplares de esta revista fueron donados por el equipo del Taller Gráfico de la UT a la biblioteca de la USACH y actualmente se encuentran resguardados en el archivo patrimonial de la USACH, el cual yo accedí y puedo tener estas revistas para investigarlas. Y por una tercera fuente sería estas 5 cápsulas institucionales donde aparece el taller gráfico. Son cápsulas realizadas por el área de cine y televisión de la Universidad Técnica del Estado durante el 70 y 73, donde se puede observar trabajadores, maquinaria y procesos de diseño del taller gráfico, un elemento importante para poder acceder a este taller. Y finalmente, muy importantes también sería el testimonio de los trabajadores
publicista en este caso, perteneciente al taller, y al secretario nacional de Extensión y Comunicaciones, Mario Navarro Cortés, que fueron relevantes para poder desenvolver y entender la trama de esta memoria, que les voy a contar a continuación. Bueno, en primera instancia sería hablar de esta época de revoluciones, que fue en este contexto que desde una perspectiva política, a comienzos del siglo XX, y especialmente en la década de los 60, Chile se encontraba sumergido en una agenda de gobiernos de carácter progresista. Junto a las problemáticas relevadas por la cuestión social, se origina un estado de bienestar social, de la mano del gobierno de Eduardo Frei Montalva, con un programa impulsado a potenciar la educación y enseñanza técnica y el desarrollo económico. A este protagonismo del Estado se le sumó el modelo económico conocido como el desarrollo hacia adentro, caracterizado por la industrialización y sustitución de importaciones, ISI, el cual fue instaurado desde 1938 a 1973. Además, la década de los 60 fue testigo del avance político de las masas populares, hitos bélicos como la Guerra de Vietnam, conflictos raciales de Estados Unidos, el movimiento hippie y las campañas pro desarme nuclear, entre otros, dando paso a importantes estallidos sociales en el mundo entero. En reacción a estos movimientos se masifica el enfoque o teoría de la dependencia, como respuesta a la teoría de la industrialización planteada por la CEPAL. Asimismo, nuevos estados se alinearon a la ideología socialistas, teniendo como un ejemplo claro a Cuba, lo cual influyó sobre numerosos países, especialmente en América Latina. Ya con el triunfo de la Unidad Popular en Chile, se abrió un debate sobre las formas, los objetivos e implicancias de un proyecto revolucionario de índole socialista, el cual buscó modificar las estructuras políticas, social, económicas y culturales de ese entonces. Es así como la cultura fue entendida como un medio para proponer el ideal de un pueblo solidario, con conciencia de clase, formado para defender y ejercer su acción política. El programa de Allende se contextualizó en un periodo donde una gran parte de artistas e intelectuales aspiraban al principio fundamental de que la cultura germinará del trabajo, por lo que fue vital la participación de la clase trabajadora para su renovación y estimulación. Por otro lado, durante los años 60 y 70, los avances técnicos y visuales generaron una gran diversidad de producción gráfica, como es el caso de la edición de revistas, afiches, portadas de discos, entre otros. En consecuencia, el uso de la impresión offset a 4 colores y la serigrafía se transforman como medio de reproducción más accesibles y baratos, posibilitando una mayor circulación de soportes impresos. De igual forma, se reactiva la tradición del grabado, en cuanto a técnica plástica, desde referentes como José Venturelli, Pedro Lobos, Carlos Hermosilla, Santo Chávez, etc. Otros elementos destacables fue la generación de artistas gráficos que trabajaron en el periodo, la mayoría formados en la Escuela de Artes Aplicadas y luego en la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile. También el trabajo colectivo de agrupaciones muralistas tales como la Brigada El Mocatalán y Ramona Parra originaron y difundieron un lenguaje colorido con evocaciones de rasgos latinoamericanos. Además, aparecen influencias internacionales innovadoras a nivel estético, tales como el estilo tipográfico internacional, el cartel cubano y la revolución del movimiento hippie, con el pop art y la psicodelia. La introducción de estos nuevos estilos fue gracias al acceso a publicaciones internacionales de diseño, como fue el caso de la revista suiza Graphics y la revista estadounidense Communication Arts, facilitando a ilustradores, grafistas, artistas y publicistas al desarrollo gráfico del mundo. Desde otra perspectiva, desde la visión editorial, la industria editorial nacional vivió un apogeo en la producción de publicaciones, donde entre los años 1930 y 1950 surgieron casas editoriales de largo aliento, tales como Cultura, Ercilla, Nueva Época, Osiris, Nacimiento, Editorial del Pacífico y Editorial Universitaria. Igualmente, otro elemento importante fue la llegada de refugiados españoles a bordo del barco Winnipeg en el año 1939. Este arribo generó un impulso modernizador de vital importancia para el diseño gráfico, también para disciplinas como la pintura, la decoración y la literatura. Ejemplos de ellos son los pintores José Balmes, Roser Bru y además Mauricio Amster. Además, el gobierno de la UP se abocó a la estatización de empresas privadas importantes relacionadas a la cultura, siendo una de ellas la editorial Zig-Zag, que al ser comprada por el Estado pasó a ser llamada Editorial Nacional Quimantú. De ese momento se habló de una nueva editorial estatal que aportaría la difusión de la cultura en el país, declarando el libro de bolsillo como el soporte principal de esta nueva cultura editorial masiva y popular. El fortalecimiento y expansión de la producción editorial nacional,
el aumento de la masa lectora gracias a la implementación de reformas educacionales en torno a la alfabetización, el innovador sistema de distribución, acceso y costos de estos productos, más la politización de todos los aspectos de la vida cotidiana por aquel entonces, favorecía la inclinación por la lectura y despertaría el anhelo o afán el conocimiento en todos los sectores sociales. Desde una perspectiva tecnológica, la década de los 60 y 70 se caracterizó a nivel mundial por el amplio desarrollo en ciencia y tecnología, marcado por un salto gigantesco en el conocimiento, la investigación y su aplicación técnica. Este periodo histórico fue conocido en filosofía de la ciencia como la revolución tecnocientífica. Es relevante entender que durante la Guerra Fría surgió el concepto de desarrollo, retomando la fe en aumentar la calidad de vida de las sociedades por medio de la comprensión de nuevas tecnologías y el crecimiento de la producción industrial. En este contexto, la noción de países desarrollados, como Estados Unidos, buscó implementar un modelo para la exportación de conocimiento y tecnología a países subdesarrollados, con la promesa de que Latinoamérica podría alcanzar la industrialización si se le entregaba la ayuda correcta. Respecto al rol de la tecnología en este contexto, el modelo EASY favorecía a un colonialismo tecnológico, debido a que Chile necesitaba importar tecnología de países desarrollados, donde se velaba por las necesidades de potencias extranjeras e impedía la innovación a nivel local. Al respecto, quienes apoyaban la teoría de la dependencia incentivaban a los países de Latinoamérica, como Chile, a que orientaran sus recursos científicos y tecnológicos para mejorar la industria, aprovechando los recursos naturales y educar una fuerza de trabajo capaz de enfrentar los problemas del país. En el caso de Chile, la relación entre industria y tecnología se basó en la apropiación de esta última, más que en su desarrollo, debido a la aplicación inconclusa del modelo EASY. Por otro lado, el Pacto Andino distribuyó el desarrollo de productos por cada país firmante, tocándole a Chile los productos electrónicos. Este dio origen a la industria electrónica en Arica, basada en la fabricación de televisores, equipos modulares y tocadiscos. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el Estado y sus instituciones relacionadas con el fomento industrial se transformaron en focos relevantes de innovación tecnológica en América Latina. Un ejemplo de esto fue la Corporación de Fomento en la Producción, Corfo, en 1939. En 1952, Corfo creó el Servicio de Cooperación Técnica Industrial, Cercotec, con la contribución de un grupo de técnicos de Estados Unidos. Asimismo, en la década del 60, Corfo creó el Comité de Investigaciones Tecnológicas, INTEC, institución destinada a abrir espacio en la investigación aplicada para la industria, inicialmente solo con recursos naturales y productos semielaborados. Y ya finalmente, desde una perspectiva educativa, luego de la Primera Guerra Mundial, en Latinoamérica se configuró diversos movimientos reformistas en las universidades, gatillados por el Manifiesto Liminar de Córdoba en 1918, provocando que en países como Argentina, Uruguay, Brasil y Chile se desarrollaran cambios importantes a nivel universitario sin completarse del todo. De igual forma, durante el año 1960 y 1970, se originaron procesos de cambio inmersos en el contexto de la Guerra Fría, guiadas por movimientos juveniles, como serían las protestas de Mayo francés de 1968. Por otro lado, en Chile existía una profunda crisis del sistema educativo, la cual se expresó en críticas al tipo de formación que estaban entregando las universidades de aquel entonces, un modelo educativo autoritario, desactualizado, poco democrático y una extensión universitaria elitista. El movimiento de la reforma universitaria fue liderado principalmente por estudiantes, quienes exigieron democratización en la toma de decisiones. Un hito inicial trascendental de este proceso reformista fue la ocupación del estudiantado de la UT en todas sus sedes universitarias el 25 de mayo de 1961. Durante los siguientes años, la actividad reformista ganó participantes de forma amplia y exitosa, uniéndose las 8 instituciones de educación superior a nivel nacional. Con la llegada de la UP al poder, el gobierno presentó un gran respaldo al proceso de reforma, brindándole apoyo de su programa en el área educativa, el cual estuvo orientado a mejorar y ampliar las oportunidades a nivel formativo. Respecto a los procesos de transformación reformista, existieron experiencias de diferentes universidades a nivel nacional, las cuales tuvieron variado tiempo, estrategias y modos de implementación. Uno de estos casos fue el vivido en la Universidad Técnica del Estado, la UT. El origen de esta institución se encuentra vinculado a la creación de la Escuela de Artes y Oficios, la EAO,
en el año 1849. Esta escuela desarrolló 3 grados de enseñanza: los oficios, los técnicos y los destinados a formar ingenieros mecánicos. Gracias al inicial desarrollo industrial y minero nacional, además de la transformación de diversas instituciones técnicas en Chile, se origina el proyecto educativo de la UT en 1947. Esta universidad buscó aunar en una sola entidad todas las escuelas y centros de enseñanza nombradas que se encuentran vinculadas a lo técnico y a lo profesional, proyectando la actividad docente iniciada en la EAO hacia funciones universitarias de investigación y extensión. En 1967, la UT se hallaba en deplorables condiciones a nivel organizativo, académico y financiero, por lo que se exigió la creación de un nuevo estatuto orgánico. Creándose en octubre de 1967 la Comisión Nacional de la Reforma. A mediados de 1968, y bajo la insistencia del estudiantado y esta comisión, se llamó una consulta universitaria para la elección del rector de la UT, siendo esta la primera vez en la historia de las universidades chilenas que académicos y estudiantes fueran parte de la votación, eligiendo el día 20 de agosto al académico Enrique Kirber. Por otro lado, en la UT existían varios organismos relacionados al ámbito de la extensión universitaria, pero se encontraban dispersos entre sí. Es por esto que en septiembre de 1969 se consolida el área de extensión y comunicaciones UT, a cargo del escritor Jerko Moretich. Esta instancia tuvo como principal tarea organizar y potenciar diversas iniciativas culturales ya existentes, tales como el Teatro Tecnos, el Coro UT, el Ballet Folclórico, la Radio UT y el Taller Gráfico. La aplicación del nuevo estatuto orgánico permitió la creación de servicios de carácter técnico y administrativo llamados secretarías nacionales, las cuales se conformaron 5. Asuntos económicos, asuntos administrativos, de asuntos estudiantiles, académica y de extensión y comunicaciones. Esta última estuvo dividida en 3 departamentos: extensión artística, extensión docente y comunicaciones. Este último se enfocó en la creación de soportes comunicacionales, audiovisuales, periodísticos, publicitarios, fotográficos, que informaran dentro y fuera de la universidad sobre los logros y actividades del proceso de la reforma, por medio de sus 9 unidades especializadas de trabajo. Estas secciones tuvieron un carácter autónomo entre ellas, pero su trabajo estuvo coordinado por un objetivo y compromiso común, como sería el caso de la editorial UT y el Taller Gráfico con la revista de la Universidad Técnica del Estado. Extensión más allá de los muros, el Taller Gráfico UT y la revista de la Universidad Técnica del Estado. Previo al movimiento reformista, la UT contaba con un número pequeño de publicaciones esporádicas, las cuales eran solo conocidas en la comunidad universitaria. Desde el área de extensión y comunicaciones UT se crea la editorial UT, a cargo de Carlos Orellana. Fue bajo su dirección que se editaron múltiples libros, revistas y otras publicaciones, tales como la publicación Unitécnica, Presencia UT, Cuadernos de la Reforma, Contribuciones científicas y tecnológicas y los talleres de la Reforma. Bajo todo este contexto, se crea el primer número de la revista La Universidad Técnica del Estado, en octubre de 1969. Fue impulsada y creada por Orellana junto al trabajo de la Secretaría Nacional de Extensión y Comunicaciones y nace desde los ideales reformistas. Contó con 12 volúmenes, incluyendo 2 ejemplares finales de edición especial, los cuales circularon durante 4 años hasta junio de 1973, con una periodicidad bimensual, contabilizando más de 150 escritos, diversificados en diferentes formatos, tales como ensayos, documentos, editoriales, notas bibliográficas y crónicas universitarias. La publicación fue diseñada e impresa por el Taller Gráfico UT, espacio de creación y producción gráfica de la universidad, el cual estuvo encargado de promover mediante afiches, cuadernillos, boletines, material de exposición, publicaciones, la labor universitaria y su extensión a todo el país. Este taller imprenta, espacio que en primera instancia nace a finales del año 50 como una central de apuntes de la universidad y cambia de nombre a Taller Gráfico a inicios de 1970, estuvo compuesto por un equipo de publicistas egresados de la carrera de Pedagogía en Publicidad, Dibujo y Audiovisual del Instituto Pedagógico Técnico de la Universidad Técnica del Estado, y además de 30 funcionarios especializados en las técnicas de las artes gráficas.
Los productos gráficos realizados en este taller, imprenta, se caracterizaron por el uso de elementos visuales modernos, observando sus diseños la aplicación de collage, imágenes de alto contraste, uso de serigrafía, grabado y tipografías lineales. Todo este material, principalmente impreso y de gran calidad, técnica y plástica, se logró posicionar en el imaginario colectivo de esa época, mediante la creación de una visualidad propia y reconocible. Este taller imprenta se encontró localizado desde 1969 hasta su posterior cierre en un edificio de 4 pisos en la calle Fanor Velasco, 38A, el cual estuvo caracterizado por 2 grandes espacios de trabajo. El primero sería el área de diseño, a cargo de los 6 publicistas, donde se realizaba la etapa de creación visual de los soportes gráficos, y por otro lado, el área de impresión, a cargo de los técnicos en artes gráficas, quienes desarrollaban el trabajo de producción en serie de los productos visuales. La dinámica de trabajo, apoyada por la estructura de la edificación, permitió que los publicistas estuvieran en contacto directo con las tecnologías de producción gráfica de la imprenta, permitiendo una experiencia creativa, dinámica y vinculada a la experimentación a la hora de proponer los productos visuales. Finalmente, la producción y dinámica normal de este taller fue interrumpida por el golpe militar de 1963, al igual que la mayoría de las instancias vinculadas a la universidad. Fue allanado por fuerzas militares el 12 de septiembre del 73, tras lo cual fueron destruidos los acervos de imágenes fotomecánicas y fotográficas del taller, junto a trabajos impresos de varios años de producción permanente de la imprenta. No obstante, siguió en funcionamiento hasta principios de 1980, con la mayoría del equipo de trabajadores renovado, y periodo en que fue desmantelado con sus máquinas, su maquinaria y laboratorios. Retomando la revista, esta publicación fue responsable de la extensión periódica del debate teórico y práctico que se está dando a nivel país, con un total de 135 ensayos publicados a lo largo de todos sus años de circulación. Las materias abordadas se pueden agrupar en 6 grandes líneas. Primera instancia sería la educativa, incluyendo problemáticas vinculadas a la educación superior a nivel profesional, técnica y universitaria, discusiones en torno a la reforma universitaria y el análisis de este proceso en la UT. Política ideológica, dividiéndose en información de índole nacional, analizando el programa de la UP y a nivel internacional. Económica productiva, otorgando gran relevancia a la batalla de la producción, profundizando sobre la propuesta de un nuevo modelo de desarrollo en Chile a través de la nacionalización de las riquezas básicas, la consolidación de la reforma agraria y el trabajo en conjunto con la CUT. Científica tecnológica, incorporando investigaciones relacionadas a la física, química, biología y astronomía, y posturas en torno a la técnica, uso de maquinaria industrial extranjera y el nuevo perfil de los ingenieros. Artística cultural, abarcando publicaciones vinculadas a la literatura, profundizando nuevas políticas editoriales, el debate en torno a los pueblos originarios, entre otros. Y la última sería territorial Cono-Sur, englobando escritos sobre el subdesarrollo, la teoría, la dependencia a nivel económico, tecnológico y cultural vivida en Chile, y la pobreza vinculada a los países denominados Tercer Mundo. Por otro lado, la publicación estuvo compuesta por diferentes secciones, las cuales fueron evolucionando a medida que se desarrollaban los ejemplares. La primera de ellas fue la editorial, presente en casi todos los números y fue una forma de introducir a través de las palabras del comité editorial la temática de cada número. En segunda instancia estuvieron los ensayos, el grueso de la revista. Es relevante destacar que existió el interés creciente de los lectores de ese entonces por leer ensayos, publicaciones de corte reflexivo, humanista, científica o de cultura general, que puedan ser de utilidad al lector para una aplicación pragmática en su vida. Es por esto que este tipo de escrito encontró su índice de desarrollo más alto en 1972. Luego está la crónica universitaria, apartado vinculado a temáticas de proceso reformista vivida en la UT, las cuales estuvieron presentes hasta el ejemplar número 5. A partir del número 9 en adelante se incorporan las secciones documentos, discursos y ponencias de personajes destacados a nivel nacional e internacional, y notas bibliográficas, textos a cargo de su mayoría por el profesorado UT sobre libros de autores nacionales, latinoamericanos e internacionales. Desde una perspectiva de imaginarios visuales, esta publicación estuvo vinculada al trabajo gráfico de los diseñadores gráficos del taller gráfico.
donde cada uno estuvo a cargo del diseño y posterior impresión del número de la revista, quedando documentada la autoría de su trabajo en los créditos de cada ejemplar. El diseñador, a cargo de cada número, debía hacer una lectura de todo el contenido, lo que le permitía tomar decisiones de estilo y ritmos visuales respecto a la portada y las portadillas interiores del ejemplar. Estas últimas fueron un elemento innovador dentro de la publicación, estando presente al inicio de cada ensayo, documento, nota bibliográfica, crónica universitaria. En palabras de Greve, uno de los diseñadores, la idea era tomar la portada y reproducir el estilo gráfico con las demás portadillas interiores. Es como un motif visual, que se va repitiendo en todas las piezas de diseño del ejemplar, lo que permite dar coherencia gráfica al número de las publicaciones. Desde la perspectiva cromática, para la realización de las portadas se utilizó el recurso de color plano, utilizando desde 1 o 3 más colores, además del color negro. Para las portadillas interiores se hizo exclusivo uso del negro, priorizando la agilidad y el abaratamiento de la producción gráfica masiva. Al no poder utilizar colores, los diseñadores trabajaron con escala de grises, desarrollando una constante experimentación con ellas. Otro desafío que tuvo el equipo de diseño fue la gran pluralidad de temas en cada ejemplar de la revista. Esto demandó cambiar el lenguaje visual de las portadillas interiores constantemente, desde el uso de témperas, plumilla, tinta china, al uso de recursos fotográficos. Respecto al manejo de recursos fotográficos, es posible observar en primera instancia una gran proporción de fotografías vinculadas a personajes importantes a nivel nacional e internacional, como en este caso Lenin. De igual forma, aparecen fotografías relacionadas a actores claves de la comunidad UT, tales como estudiantes y trabajadores. La inclusión de estos últimos actores se debe a 2 explicaciones históricas. La primera fue el carácter y funciones de la UT, las cuales se relacionaban con el compromiso de dotar instrucciones a los sectores populares, diferenciándola con otras instituciones nacionales. Y el otro sería ya que el gobierno de la UP apeló a las y los egresados de la UT para fortalecer el trabajo productivo a nivel minero y técnico. Por otro lado, la revista presenta un discurso científico-tecnológico, acorde al proyecto educativo de la UT, el cual buscó reconocimiento en el ámbito de las tecnologías. De este mismo modo, se hizo necesario trabajar con elementos gráficos relacionados al arte concreto y el abstraccionismo geométrico, por medio del manejo de figuras elementales de la geometría. Asimismo, un porcentaje importante de las portadillas fueron desarrolladas por medio del collage. Esto creó un imaginario visual colmado de simultaneidad de técnicas, desde lo hecho a mano hasta las imágenes reproducidas mecánicamente como la fotografía, la inclusión de diversos materiales y trozos de diario en directa referencia con problemas políticos sociales que agitaban la sociedad chilena a mediados de los años 60. En resumen, la revista La Universidad Técnica del Estado fue una clara prueba del compromiso de la UT con el movimiento de la reforma universitaria y de forma posterior al gobierno popular de Allende. Con las portadas y las portadillas de la revista, el taller gráfico UT desarrolló diversos imaginarios visuales, imaginarios de futuro, que por medio de propuestas, reflexiones y fantasías respecto a transformaciones estructurales y el proyecto social planteado por el gobierno de la UP. En relación a lo anterior, el análisis detrás de estos imaginarios abre la posibilidad de proporcionar determinadas claves para comprender el pasado y proyectar el futuro. De igual modo, a través de la síntesis y conceptualización gráfica desarrolladas en estas portadillas, estas se convirtieron en un insumo de carácter pedagógico, visual, ya que su objetivo fue el de acercar y preparar al lector no especialista con las discusiones presentes en cada escrito, evitando tener que bajar la calidad de lo escrito. Finalmente, esta revista fue una expresión editorial que pudo ser observada como una fuente histórica significativa y que adquiere el carácter de objeto capaz de arrojar la luz sobre las particularidades de la construcción de un proyecto colectivo, porque contienen en sus textos los principales conflictos que guiaron el proceso de modernización cultural en Chile. Muchas gracias.